Hoy día quiero presentarles la tarea que hemos elaborado como parte del trabajo grupal del fascículo 2 del Brainbox correspondiente al programa de cerebro. Vamos a compartir hoy día el contenido del módulo 5. ¿Cómo reconoce el cerebro el entorno? Podemos ver aquí que el sistema nervioso registra la información proveniente del ambiente mediante los diferentes órganos de los sentidos. Es así que podemos encontrar 5 tipos de diferentes sentidos, ¿no? El primero que corresponde a la vista, ¿sí? El segundo que corresponde al gusto, a la audición, el olfato y el tacto, ¿sí? Cada uno de ellos presenta un tipo de receptores especializados, es decir, que recoge información diferente del ambiente. ¿Cómo sucede este proceso? La información es primero recogida a través de los órganos sensoriales y este estímulo sensorial es luego traducido en un impulso eléctrico. Este proceso se denomina transducción sensorial, donde el estímulo entonces físico se convierte en un impulso eléctrico. Una vez que el impulso eléctrico se ha producido, hay nervios específicos que están encargados de conducirlos hasta diferentes regiones del cerebro. En el cerebro vamos a encontrar entonces que hay zonas especializadas donde se registra la información recogida por los sentidos. Así, entonces tenemos que la vista es recogida a partir del lóbulo occipital. En el lóbulo parietal se recibe la información del tacto. El oído se registra en el temporal. El olfato se registra también en el temporal y el gusto entonces en el parietal. Esta información primeramente es recogida por los sentidos y llevada hasta el cerebro, ¿sí? Sin embargo, se producen dos procesos diferenciados. El primero es el de la sensación, donde los sentidos reciben, ¿no? una serie de características básicas que luego en el cerebro se produce una representación mental de este estímulo. Pero esa representación mental es aún inconsciente. Una vez que ha sucedido este proceso, se da el segundo, que es el proceso de percepción. El proceso de percepción es cuando el cerebro ya se da cuenta de que está recibiendo la información producida por los sentidos y le da una interpretación, identifica de qué se trata. Le da una interpretación en función de la experiencia que haya tenido la persona y que haya sido registrado en su memoria. ¿Cómo funciona el sentido de la visión? La vía visual parte de la retina, donde se encuentran los conos y los bastones. Los conos están especializados para registrar color y los bastones la luz. A través entonces de estas células especializadas lleva la información hasta las células bipolares, de las células bipolares hasta las neuronas ganglionares, donde se da origen al nervio óptico. El nervio óptico lleva la información hasta el quiasma óptico, donde se produce una decusación, es decir, la información del hemisferio derecho pasa al izquierdo y del izquierdo al derecho. Luego de esta información pasa a través del tracto óptico hasta el tálamo. El tálamo es un órgano donde se produce en dos procesos. Primero, un nivel de procesamiento inicial de la información de los sentidos y un repotenciamiento de la carga, digamos, del estímulo. Este estímulo entonces luego llega hasta la corteza cerebral, pero primero llega a la zona visual primaria. En la zona visual primaria la información es modular, lo que quiere decir que llega todavía fragmentada. Llega por un lado la información, por ejemplo, de profundidad, y por el otro llega de luz o llega de color. Pero luego en la corteza visual secundaria se une toda la información y ya se da una forma completa. Sin embargo, recién cuando pasa a la información a la zona de asociación, se otorga un significado, es decir, la persona ya sabe qué es lo que está observando. El sentido auditivo. El sentido auditivo empieza, ¿sí?, en la cóclea. La cóclea tiene 3 cavidades. La primera se llama rampa vestibular, la segunda se llama rampa de Corti y la tercera se llama rampa timpánica. La rampa vestibular está llena de líquido, mientras que la rampa de Corti tiene unas células especializadas denominadas células ciliadas, y la rampa timpánica tiene la ventana oval que conecta con los huesecillos del órgano interno, que son el martillo, el yunque y el estremo.
A partir entonces de estas estructuras es que se produce la percepción del sonido, ¿no? De la audición. Lo que sucede es que cuando llega una onda sonora, el tímpano empieza a vibrar, y al vibrar hace que vibren también los lucecillos. Los lucecillos hacen que vibre la ventana oval. La ventana oval hace que vibre la rampa vestibular. La rampa vestibular hace que vibre la rampa de Corti, el órgano de Corti y las células ciliadas. Y esta vibración pasa hacia la membrana tectorial, hacia la membrana de Meissner, hacia las células ciliadas y se produce el impulso nervioso. El impulso nervioso entonces luego pasará, ¿sí?, por el nervio hasta el cerebro. Entonces tenemos aquí a las células ciliadas, ¿sí?, que luego pasan la información al ganglio espiral, al nervio vestibular, y esta información ya llega entonces al bulbo raquídeo, a dos lugares en específico, ¿no?, al núcleo coclear y al núcleo olivar. Una vez que ha llegado al bulbo raquídeo, la información pasa a los folículos inferiores del mesencéfalo y al tálamo. Como habíamos visto antes, el tálamo es una estación de relevo donde se potencia el estímulo recibido para ser luego transferido a la corteza. En la corteza también llega a una zona auditiva primaria, que al igual que en la visión, todavía la información está separada, está fragmentada, pero ahí se produce la primera decodificación del estímulo. Luego, en la zona secundaria, se une la información y finalmente, entonces, en la zona de asociación ya se otorga también un significado a lo que uno está escuchando. El sentido del tacto. El sentido del tacto no es prácticamente un sentido constituido por un órgano, sino que más bien tiene varios órganos que son interdependientes. Todos ellos tienen algo en común, que es que tienen tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo entonces se lo puede encontrar en la dermis, es decir, en la piel, ¿sí?, o también en las cápsulas que envuelven a los músculos, tendones y órganos internos. Como son varios los órganos que están involucrados, se puede hacer una clasificación de ellos a través de su ubicación. Y tenemos entonces que hay unos receptores que captan la parte externa, que se llama la exterocepción, que es la percepción externa, y eso se realiza a través de la dermis y de la epidermis. Tenemos otro proceso que se llama la propiocepción, que es la percepción de la posición del cuerpo, y esto se registra a partir de los músculos y de los tendones. Y finalmente tenemos a la interocepción, que recibe la información del medio interno, ¿no?, es decir, recoge información como la cantidad de oxígeno que tiene el cerebro, la temperatura. Y esos receptores se encuentran a lo largo y ancho de todo el cuerpo. En la exterocepción, lo que tenemos entonces es que hay varios tipos de receptores. ¿Sí? Tenemos entonces las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner y los discos de Merkel. Cada uno tiene una función diferenciada, ¿no? Las primeras, entonces, las terminaciones nerviosas libres perciben el dolor y la temperatura, los corpúsculos de Pacini, las vibraciones y presión, los de Meissner, el tacto ligero, y los discos de Merkel, la textura. ¿Cómo sucede entonces la percepción? Empieza en estos receptores cutáneos, ¿no?, que pueden tener entonces una adecuación lenta o rápida, es decir, pueden percibir el estímulo de manera rápida o más bien lenta. Es transmitida esta información a través del nervio trigémino y los nervios espinales a la médula espinal y al tronco cerebral. La información de estos luego se lleva hasta el tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. De la corteza cerebral, al igual que los otros sentidos, llega a un área somatosensorial primaria, ¿sí?, donde la información también es aislada, ¿no?, y se encuentran entonces diferentes zonas, ¿no?, donde se recibe la información de los diferentes órganos. Tenemos un área somatosensorial secundaria que integra la información y un área somatosensorial de asociación que interpreta la información recibida a través de los diferentes órganos que conforman el tacto. En cuanto al gusto y el olfato, estos órganos lo que hacen es detectar sustancias químicas mediante quimioreceptores y por lo tanto pueden registrar tanto olores como sabores. La vía olfatoria se inicia en la pituitaria amarilla, donde entonces las células bipolares, que están divididas en las células ciliadas y también tienen un extremo largo. Las células ciliadas están encargadas de registrar 7 tipos de olores, mientras que otras células bipolares se extienden, se alargan y atraviesan la lámina cribosa, donde logran llegar hasta el nervio olfatorio, a las células mitrales,
el bulbo olfatorio de las células mitrales al nervio olfatorio, y el nervio olfatorio es el encargado de llevar la información directamente a la corteza. Como pueden ver aquí, no aparece el tálamo, donde no hay entonces esta estación de relevo ni de potenciamiento, sino que pasa directamente hacia la corteza, y de la corteza a las áreas olfatorias primarias. En las áreas olfatorias primarias tenemos dos zonas diferenciadas, ¿no? La ínsula y el lóbulo temporal, donde entonces la ínsula está relacionada al comportamiento y el lóbulo temporal a la memoria. Todavía no hay investigaciones que demuestren cuáles son las zonas secundarias y las de asociación no referidas a la información olfatoria. La vía gustativa se inicia en las papilas gustativas, que presentan unos corpúsculos gustativos encargados de recepcionar entonces 5 tipos de sabores, y también producen el impulso nervioso, que este impulso nervioso luego es transmitido a través de 3 diferentes nervios, ¿no? El facial, el glosofaringeo y el nervio vago. La información a través de estos diferentes nervios llega al bulbo raquídeo, específicamente al núcleo del tracto solitario, y luego pasa nuevamente por el tálamo, a la corteza y a áreas gustativas primarias, que se encuentran en la parte inferior del parietal y en la parte inferior del temporal. Tampoco hay estudios entonces referidos a las áreas de asociación y a las áreas secundarias referidas al área gustativa. Continuando con nuestra exposición, les quiero hablar sobre lo que es la olfacción inconsciente. Y la olfacción inconsciente nos permite identificar el estado emocional de otras personas mediante la olfacción de feromonas humanas. Esto es bien importante considerando que, sobre todo, este sentido está muy desarrollado en muchos animales y en el ser humano también se lo percibe. Y podemos observar lo que se encuentra en el órgano vomeronasal, ¿sí? Que se encuentra en el interior de las fosas nasales. Y este se encarga de la transducción del impulso nervioso, el cual luego se transmite a través del nervio terminal hacia el lóbulo límbico. ¿Cómo interpreta el cerebro la información sensorial? Hay un modelo básico y primordial que nos permite comprender este proceso, y este es el modelo de Lissauer. Lissauer nos dice, que es un neurólogo alemán, nos dice que el proceso mediante el cual el cerebro dota de significado a un estímulo consta de 2 pasos primordiales. El primero va a ser que el cerebro forma una representación mental estable del estímulo y se hace consciente de sí mismo. Y el segundo paso es la representación mental, que interpreta sobre la base de la comparación con estímulos previos que encuentran en la memoria. Este neurólogo ha encontrado también muchas correlaciones entre estos pasos con personas que habían tenido algún tipo de accidente y que por lo tanto habían generado alguna lesión cerebral. Y este primer grupo, por ejemplo, no podían reconocer los objetos y no podían dibujarlos. El segundo grupo, que responde al segundo paso de este proceso, no podían reconocer los objetos, pero sí eran capaces de dibujarlos. Un segundo modelo que apoya al primero es el modelo de este neurólogo norteamericano llamado Hesby, que nos dice que el grupo, hablando de Lissauer, nos dice que tenía las lesiones en cualquier hemisferio cerebral. Como ustedes pueden ver acá, este número 1 nos permite identificar que esta lesión se podía representar en cualquiera de los 2 hemisferios, y se da en ambos hemisferios de forma independiente. Sin embargo, el segundo grupo que identifica Lissauer nos dice que tenían lesiones en el hemisferio izquierdo, ya que este precisamente es en el que se gesta todo lo que es cerebral. Entonces, la interpretación de la representación mental se va hacia el hemisferio izquierdo. Un tercer modelo nos habla de que hay, o sea, la percepción ocurre en 3 pasos, y este modelo es de Warrington y Taylor, donde en los hemisferios, cualquiera de los 2, aclarando, hay una formación de la representación mental. De esta formación pasamos a la identificación de las características principales de la representación mental, que aquí, como en el gráfico ustedes pueden observar, está con el número 2. De este punto pasamos a la interpretación de las características principales de la representación mental.
Ahora, es muy importante considerar cuáles son las regiones corticales comprometidas en la integración de los sistemas sensoriales. No nos olvidemos que la percepción es un proceso de orden superior de integración, reconocimiento e interpretación de los patrones complejos de las sensaciones. Para que todo esto pueda ocurrir de forma integral, necesitamos que 3 regiones corticales trabajen en este proceso. La primera es la corteza sensorial primaria, se llama también núcleos de relevo del tálamo, que reciben la mayor parte de las señales de un sistema sensorial específico. Y el segundo viene a ser la corteza sensorial secundaria, donde reciben la mayor parte de las señales de la corteza sensorial primaria o de zonas de la corteza sensorial secundaria del mismo sistema. La tercera región cortical es la corteza de asociación, que reciben las señales de más de una corteza sensorial. Estas 3 regiones tienen que cumplir los siguientes principios. El primero es la organización jerárquica, luego viene la segregación funcional y el procesamiento paralelo. Aquí podemos analizar la importancia y la relevancia de la estimulación de los sentidos para potenciar el proceso de aprendizaje. Es necesario que cada educador pueda generar una serie de estrategias en las cuales se debe dar un proceso de educación sensorial. Por ejemplo, en el tacto, la exploración de texturas, es necesario que exista una exploración de texturas que sean consistencias, de diferentes consistencias, temperaturas y otras, y todas las propiedades de los objetos. A partir de la visión, que estas sean experiencias visuales motivadoras que capten la atención del estudiante o del niño. Y el oído, identificación, clasificación, discriminación de sonidos, tiene que ser importante, considerando también que tienen que haber juegos vinculados a la conciencia fonológica. Todas estas experiencias educativas pueden generar un efecto sinérgico. Esto significa que en una actividad podríamos emplear todos los sentidos y lograr que hay una actividad cortical casi integral. Como ustedes pueden ver, todos los sentidos, evidentemente menos el olfato, antes de llegar a la corteza cerebral, pasan por el tálamo. Y el tálamo actúa como un filtro sensorial que potencia o inhibe la intensidad con la información proveniente de los sentidos, que es remitida al cerebro. Entonces, es necesario que la actividad que el educador planifique tenga cierta importancia en generar una atención del estudiante para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo. Pasando un poco a lo que es el módulo 6, ¿cómo se relaciona el cerebro con el movimiento? Sistema motor, el encéfalo en relación al movimiento. Aquí hay un principio muy importante que hay que considerarlo para comprender este concepto, que es el principio de organización jerárquica, donde los movimientos son fruto del trabajo de 3 niveles de control motor. El primero es el nivel medular, el segundo es el nivel de tronco encefálico y el último es el nivel cortical. No nos olvidemos que el encéfalo se encarga de producir y regular los programas motores que, al ser ejecutados, permiten el movimiento voluntario de forma coordinada y fluida entre las partes ejecutivas del mismo. La corteza motora. Es muy importante considerar que la corteza cerebral recubre el cerebro y cumple con las siguientes funciones. La primera es la interpretación, procesamiento y planteamiento de una respuesta a la información que recibe. Y además busca o programa una respuesta motora de acuerdo al estímulo sensitivo. Está dividida según las regiones o las áreas de Brodmann, que es un neurólogo también que ha identificado diversas áreas en todo el cerebro, en toda la corteza, ¿no? Se encuentran en la parte anterior del lóbulo central, localizados en el lóbulo frontal, formada principalmente por las áreas 4 y 6 del borde. La 4 corresponde a la corteza motora primaria y la 6 corresponde a la corteza motora secundaria.
Ambas reciben información previamente trabajada de las cortezas sensitivas, que son parte de la interpretación, y la corteza prefrontal, que llega a hacer el procesamiento de la información. Como les comenté hace un momento, la vía piramidal o la vía córtico-espinal es la vía motora más importante. Esta está vinculada a los movimientos voluntarios, aislados y especializados. Inicia en la corteza cerebral, desde donde baja hacia el tronco encefálico. No nos olvidemos que esta se origina en la corteza motora primaria y atraviesa el encéfalo hacia la médula espinal. Allí se decusa, es decir, cambia de lado, homolateral al contralateral, a la altura de la base del bulbo raquídeo, y ahí baja por las columnas laterales de la médula. De ahí pasa a la médula espinal. La información desciende por la sustancia blanca hasta que llega a su nivel de acción, en donde ingresa dorsalmente hacia la sustancia gris y sale ventralmente por la asta anterior de la médula. Luego transcurre por los nervios espinales, que llevan la información a los diferentes músculos implicados en el movimiento programado. Esta está dividida por dos neuronas básicas. La primera que va desde la corteza cerebral hasta la sustancia gris de la médula. La segunda se conecta a la primera y sale por el asta anterior de la médula hacia los órganos efectores. Aquí es importante aclarar que existen muchos autores que hablan de una interneurona, que viene a considerarse como la tercera neurona de la vía córtico-espinal. Y esta está en la sustancia gris medular, que conecta a la segunda neurona mencionada. Los núcleos basales. Está formado por tres estructuras básicas. Esta es el núcleo caudado y el lenticular, que se encuentra acá, tienen una función directamente asociada al movimiento. El núcleo lenticular además se encuentra formado por las estructuras denominadas globo pálido y cutáneo. Y el cuerpo amigdalino, se encuentra relacionado con el funcionamiento del sistema límbico, cuya tarea está asociada a la memoria y a las emociones. Usan principalmente estas tres estructuras, usan las vías que permiten la comunicación entre sus estructuras. Estas vías transportan diversos tipos de información por una vía química. Y una vía química estamos hablando de neurotransmisores, y el principal neurotransmisor es la dopamina. Los núcleos basales requieren de dopamina para su funcionamiento adecuado, es indispensable. Y la ausencia de esta dopamina va a generar que existen muchas enfermedades neurodegenerativas que producen alteraciones motoras, como por ejemplo Parkinson y Huntington. Ambas tienen su punto de origen en los núcleos basales, ya que no hay una desaceleración de la dopamina. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de los principios del control del movimiento. El primer principio que refiere justamente al principio de las secuencias motoras, que nos habla de la retroalimentación, que uno puede aprender un movimiento que previamente haya visto y lo puede replicar. Luego tenemos el principio del control jerárquico del movimiento, que ya nos habló Claudia previamente, con sus tres niveles: el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo, que discutiremos en la siguiente diapositiva. Y el principio del procesamiento paralelo, en el cual podemos ver que se llevan a cabo muchos procesos procesándose, valga la pena la redundancia, dentro del cerebro, mientras nosotros desarrollamos distintos tipos de movimientos. Entonces, hablando a nivel de los principios del control del movimiento, existe el primer nivel, que corresponde a la médula espinal, que es el nivel más bajo del control motor, el cual posee conductos nerviosos eferentes y aferentes, y es un cable que recibe y envía información. Como sabemos, la médula espinal nos sirve justamente para poder pasar la información ascendente y descendentemente desde el cerebro hasta los órganos vitales y hasta la piel. El segundo nivel, que es el del tronco encefálico, en el cual está comprendido el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. En el mismo también se dan las conexiones entre médula, cerebro y cerebelo.
Transmite información procedente del sistema vestibular visual y propioceptivo, que tiene que ver justamente con el equilibrio y la posición del cuerpo. En él se presentan los núcleos vestibulares, que justamente nos habla de la orientación de la cabeza, los núcleos del sistema articular, que tienen que ver con la regulación de los sistemas musculares, la coordinación de las funciones de autonomía y la modulación de la sensación del dolor, y los núcleos Raffle, que también son la fuente de la serotonina. El tercer nivel, que es el nivel de la corteza cerebral, en el cual justamente es el nivel responsable de los movimientos más complicados. En él se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga del aprendizaje de las tareas motoras, la corteza premotora, que controla los músculos proximales y axiales, y la corteza motora suplementaria, en la cual justamente se desarrollan las secuencias complejas de movimiento. El trabajo integrado de estas cortezas resulta en funciones elevadas, como ser, por ejemplo, el baile o la práctica de algún deporte. En cuanto al proceso de procesamiento paralelo, es importante también poder comprender este principio, puesto que a nivel cerebral se dan distintos procesos a la par que justamente se va transmitiendo el impulso nervioso. Entonces, tenemos justamente la corteza prefrontal y la corteza de asociación en el nivel más alto, las áreas motoras suplementarias, las áreas premotoras, el tronco encefálico, la médula encefálica y los músculos, los cuales están interconectados en distintos procesos paralelos. Hablando a nivel de unión neuromuscular, para poder comprenderla, tenemos que ver que primero tiene que existir una señal neuronal transmitida al músculo, mediante una neurona y mediante una fibra muscular. La fibra muscular es inervada por la fibra nerviosa y recibe el contacto sináptico del único axón. Existen tres tipos de fibras: las fibras rojas lentas, las fibras blancas rápidas y las fibras intermediarias. Las fibras rojas lentas se encargan de contracciones lentas y sustentables resistentes a la fatiga. Las fibras blancas rápidas de contracciones rápidas, fuertes y transitorias, poco resistentes a la fatiga. Y las fibras intermediarias, que son mixtas entre estas dos. Para entender justamente la musculatura somática, también tenemos que ver que la conforman las motoneuronas. Existen motoneuronas de orden superior y de orden inferior. Aunque si bien su nombre nos dice que son inferiores, las motoneuronas inferiores son las más importantes en este proceso. Existen motoneuronas inferiores de carácter alfa y gamma. Las motoneuronas alfa justamente generan la fuerza en los músculos y las gamma influyen en la contracción y el amplitud del músculo. A nivel de las motoneuronas superiores, emiten la información a través de las vías laterales y de las vías distales. Las motoneuronas inferiores se encuentran a nivel de control medular en movimiento, en el asta de la médula espinal, como ya lo mencionó Claudia, y las motoneuronas superiores se encuentran a nivel responsable de los comandos enviados entre los comandos enviados. También es importante destacar que existe, de acuerdo a los autores, la interneurona, que es una estación de retransmisión entre caminos sensoriales y motores, que puede encontrarse en la médula o en el tronco encefálico y que puede ser excitatoria o inhibitoria. A nivel de la comprensión de lo que es la unidad motora, tenemos una motoneurona alfa unida a una fibra muscular inervada que nos da lugar a una unidad motora. Las mismas pueden relacionarse con tres tipos de trabajos, como ser la velocidad de la contracción, la cantidad máxima de tensión que genera y el grado de fatiga. A nivel de movimientos involuntarios, sabemos que se tienen distintos movimientos involuntarios denominados autorreflejo. Puede ser el reflejo osteoadinoso de flexión o reflejo vegetativo. Generalmente, los movimientos involuntarios suceden como una reacción a un estímulo negativo. Por ejemplo, el movimiento de flexión, si vemos en la imagen, si alguien se acerca y se quema, se desarrolla el movimiento arco reflejo, que es retirar la mano, ¿no? En cuanto al reflejo osteoadinoso, por ejemplo, cuando vamos al médico y el doctor nos golpea la rodilla, podemos tener un reflejo, el cual nos muestra. Y en cuanto a los reflejos vegetativos, que también son reflejos de otro tipo que están presentes en el ser humano. Para concluir esta parte, hablamos un poco de dos conceptos interesantes, que es el aprendizaje motor, que es un cambio interno en el individuo, y el desarrollo motor, que es el resultado del cambio interno del comportamiento.
Es muy importante denotar que el aprendizaje y el desarrollo motor se llevan a cabo, si bien a un nivel neuronal, también es importante comprender que justamente se aprenden de la experiencia. Entonces, hay una frase que nos recuerda el libro, en el cual dice que para aprender a comprar hay que aprender a caminar. Es muy importante, porque si nos damos cuenta de esto, podemos realmente comprender los procesos que se llevan para poder tener poder. Es un aprendizaje y un desarrollo gradual que se lleva en estos tres ámbitos, en la médula, en el tronco encefálico y en la corteza cerebral, y que tiene tres características. Puede desarrollarse como un reflejo, que ya hemos hablado, como patrones motores rítmicos como caminar o masticar, o como movimientos voluntarios, como el hecho de practicar el piano, practicar el ballet o aprender otro tipo de aprendizaje motor. Para estos justamente movimientos voluntarios existen tres etapas. Una primera etapa cognitiva, cuando nos acercamos a la práctica del deporte o del aprendizaje que queramos desarrollar, el aprendizaje motor. Una etapa asociativa, en la cual ya se empieza a conocer y a comprender y a asociar. Y una etapa autónoma, que es cuando empezamos a desarrollar estos procesos ya de manera incorporada, ya de manera automática en nuestro día a día. Entonces quiero agradecer por toda su atención. Hemos presentado este trabajo de cerebro, Daniela Dávila, Claudia Pereira y mi persona Cecilia Lesarte. Muchas gracias.